Voces que cuidan. Queremos escucharte. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Enfermería. Todos ya sabemos que este es un espacio del Colegio Sonorense de Enfermeras que nos invita a compartir historias, a fortalecer y a visibilizar la diversidad y el compromiso de nuestra profesión. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar a la doctora Teresa Maldonado Guizar, presidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería. Su trayectoria nos muestra cómo la enfermería puede expandirse, evidentemente, más allá del sistema institucional de salud y combinarse con otras disciplinas para un impacto más amplio, en este caso, pues, a nivel federal. Pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos en este proyecto que tenemos en el Colegio Sonorense de Enfermeras de aquí del estado de Sonora. Y poder, pues, evidentemente, entrevistar a alguien como usted en un puesto tan importante y que nos representa en muchas ahorita que vamos a ver en la entrevista, que nos ha representado en muchas partes a nivel mundial inclusive. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos el día de hoy. Pues sí, con mucho gusto estamos aquí a sus órdenes para compartir pues algunas cuestiones que ustedes consideren importantes y con mucho gusto lo haremos. Muy bien. Pues a manera de introducción y en un contexto pues, personal, ¿a usted cómo empezó su trayectoria profesional en la enfermería y qué la motivó a elegir la enfermería como una carrera profesional? Pues creo que me gusta todo lo que es el servicio, el cuidado, el ser humano, el trato y sobre todo pues ver cómo se recuperaban las personas o ver que podías hacer algo por alguien, ¿no? Y bueno, ¿cómo empecé? Pues como todo mundo a la hora que estaba estudiando, pues siempre buscaba en dónde poder aprender más, qué poder hacer. Y de esa manera pues me fui enrolando en todo lo que es la práctica de enfermería. Y luego, bueno, pues ya cuando me tocaba hacer el servicio social, me fui a la Ciudad de México. En aquel entonces todavía se podía ir uno a los ahora institutos de tercer nivel. Sí, entonces estuve yo en el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, que se llamaba IMAN, y que ahora es Instituto Mexicano de Pediatría o Instituto Nacional de Pediatría. Y de ahí, bueno, pues ya incursioné en la parte del primer nivel de atención en La Piedad, Michoacán, como jefa de enfermeras, jefa distrital. Y de ahí me surgió, pues yo quería ser docente también. Y se abrió el curso en Jalapa, Veracruz, para docentes. Y me fui a Jalapa a hacer el curso. Entonces, después de La Piedad, regresé nuevamente a México a trabajar nuevamente en el mismo hospital y luego me fui a La Piedad. Estuve en La Piedad, terminé el curso y empecé a trabajar en la Universidad Veracruzana, haciendo suplencias como docente. Y bueno, pues ahí duré como unos 4 o 5 años y me regresé a Michoacán. Entonces en Michoacán, pues bueno, ¿y ahora a dónde o cómo? Y ingresé al Seguro Social. Y estando en el Seguro Social, yo ya con la preparación de docencia, se abre la convocatoria para nuevos profesores en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde yo había estudiado. Me encuentro, yo no sabía ni siquiera, ni tenía pues el mínimo interés, yo ya estaba trabajando, pero me encontré a una profesora que había sido mi maestra durante mis años de formación y me invitó a participar en, pues ahí en la convocatoria, en la oposición. Y la verdad es que para mí fue algo así como, ¿y ahora qué? ¿Yo qué hago? ¿Por qué? Porque estaban concursando en una plaza ahora de tiempo completo. En aquel entonces no había esa denominación de tiempo completo, pero eran las plazas de mayor número de horas y de mejor salario. Y bueno, pues a la hora de llegar a concursar me encuentro con que iba a concursar con mis profesoras, con las que habían sido mis docentes. Yo dije, Dios mío, pues no, no puedo yo con esto. Sin embargo, pues creo que obtuve el primer lugar, sí. Eso me dijeron los que evaluaron, yo no sé.
Y me quedé en la Universidad Michoacana y al poco tiempo se abre para el cambio de dirección y me dicen, ¿quieres la dirección? Hay la posibilidad, porque además, como estaba en transición la parte del cambio de plan de estudios, que era a nivel técnico, para pasar a la licenciatura, yo ya tenía la licenciatura y no había muchas profesoras que cumplieran con el requisito. Y pues participé y me quedé como directora. Y bueno, ahí ha sido largo el caminar, ¿sí? ¿Cuál considera usted, de su trayectoria profesional, cuál ha sido el mayor reto al cual se ha enfrentado usted? Pues el reto que he enfrentado y el que sigo enfrentando y seguiremos enfrentando es esa división tan grande que hay en la enfermería. Para mí ese es un gran reto, porque aquí en México vemos que no podemos caminar, no podemos avanzar, no se tiene la fuerza para avanzar. Se llevan proyectos a las cámaras de diputados, senadores para cambios en la ley y sí, sí se han hecho cambios y sí hay avance, pero es avance, por ejemplo, en que la norma oficial, en que la definición de enfermería, en que cuestiones de esa naturaleza, pero que no impactan en el bolsillo de enfermería. Y mucho se dice que la enfermera es la protagonista, que la enfermera es el ángel del cuidado, que la enfermera es 20,000 cosas. Pero amor que no se refleja en nómina no es amor, Eso porque sí, vemos que el gobierno pues también, ahora por ejemplo, cuando la pandemia, ¿no? ¿Qué sucedió cuando la pandemia? Hubo médicos que abandonaron el servicio y enfermería se quedó al frente. ahí se quedó. Bueno, ustedes lo saben mejor que yo porque yo ya no estaba en la parte operativa, pero todos los días estaban comunicándome lo que estaba pasando. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sí, les dieron un reconocimiento y a algunas les dieron un reconocimiento económico bien merecido, pero faltaron muchas por reconocerse, ¿no? Muchas, muchísimas. Y por eso digo que los cambios tienen que ser cambios de fondo, cambios reales, cambios que le permitan a enfermería mejores condiciones. No es posible que la enfermera trabaje en dos lugares. ¿Por qué trabaja en dos lugares? Pues porque el salario no le alcanza, no le alcanza. Aunque obviamente hay enfermeras que ganan un salario mejor y que aún así yo digo, ok, a ver, vamos viendo cuál es el grado de responsabilidad. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? Creo que tenemos áreas de competencia o áreas de desarrollo diferentes del médico y la enfermera. El médico llega, receta, quizás le toca hacer alguna cirugía, esa es su función. Y la enfermera es el cuidado. Y al hacer el cuidado, hace un trabajo de 24/7 a la semana. Así es. Es los ojos del médico porque es quien le reporta. La presión arterial estuvo bajando, estuvo subiendo, estuvo así, estuvo asado. El paciente tuvo tantos grados de temperatura durante tanto tiempo, etcétera, etcétera. El paciente está reaccionando de tal forma con tal medicamento que se le indicó. Todo está la enfermera al pendiente de lo que está sucediendo, Siempre, ¿no? siempre estamos pendientes del paciente en todo momento. Y entonces hay una diferencia importante salarial y la responsabilidad pues viene a ser prácticamente la misma. Así es. Entonces, ¿qué sucede en esta parte? ¿Qué nos hace falta? Pues unidad para poder trabajar y para poder luchar. Y no luchar a salir a gritar a la calle, no. Luchar en el sentido de preparar propuestas que realmente impacten en la parte, pues ahora sí que no porque sea la economía lo fundamental, pero sí permite a la enfermera tener una vida diferente. ¿Por qué? Porque un ser humano requiere de descanso, requiere dormir bien,
requiere tener vacaciones como debe ser, y enfermería no las tiene. Enfermería, por eso están presentándose tantos casos de burnout, ¿sí? Y entonces, si no atendemos eso, ¿qué está sucediendo? Pues las incapacidades, ¿no? Que también impactan a la institución de salud por no haber cuidado la salud de las enfermeras. Entonces, ¿qué es primero? Pues cuidar la salud de las enfermeras para que la enfermera pueda dar más a la hora de desarrollar su trabajo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues yo otra vez vuelvo, vamos a la unidad, vamos a presentar cuestiones que sean relevantes, que tengamos que ir a corto, mediano y largo plazo avanzando en esa cuestión de, de un cambio económico. Claro que ahorita estamos en una transición en el país porque tenemos un sistema fragmentado de salud y se está pretendiendo, o por lo menos en lo que se visualiza, se pretende un solo sistema de salud, que sería muy importante, pero también que no se descuide todo este tipo de situaciones en cuanto al profesional de enfermería. Sabemos también que los cambios que se están dando, pues no siempre favorecen a enfermería y deberían estar favoreciendo en todo. Creo que con el presidente López Obrador, en el final de su periodo, por lo menos hubo un acuerdo, un decreto, por decreto, el salario mínimo para enfermería son 16,000 y fracción de pesos. Sin embargo, vemos que en la iniciativa privada, en los hospitales, clínicas y demás, hay enfermeras que ganan menos de 10,000 pesos y lo siguen ganando. Entonces, sí tenemos el hecho de que alguien sea jefa, alguien sea directora, pues tiene que tener no solo el nombramiento, sino también tiene que tener la autonomía, tiene que contar con un presupuesto y tiene que estar respaldada por las autoridades superiores para poder hacer los cambios, pero también tiene que fundamentar y sustentar el por qué está sugiriendo tales o cuales cambios en el esquema de contratación, en el esquema de manejo, todo esto, ¿no? Porque también vemos Es lo que enfermeras con un le gran iba a número de comentar. pacientes. Disculpe que le interrumpa, es lo que le iba a comentar, porque si bien se llegó a ese decreto durante la presidencia de López Obrador, pero también existe la categorización dentro de las unidades hospitalarias, ya sea públicas o privadas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tarda un enfermero o una enfermera en llegar a una categorización de basificado, por ejemplo? Entonces, personalmente me incluyo, yo tardé 11 años y medio en llegar a una categorización, ganando la mitad de lo que usted dijo, de manera mensual, por 11 años y medio. Inclusive menos, ¿no? Conforme fueron pasando los años, pues fue aumentando el salario mínimamente, pero yo creo que trabajar durante tanto tiempo con un salario en donde uno no tiene oportunidad de hacer cosas que, pues, que uno desea, o que vivir dignamente, poder independizarte, formar una familia, mantener todo lo que un ser humano o una persona quiere o desea, independientemente del género o del sexo, pues no lo puede alcanzar siendo un enfermero o una enfermera que trabaja en una sola institución de salud o en cualquier otro trabajo. Entonces sí creo que probablemente ese decreto sí se cumpla, pero también hay que ver, como dice usted, pues las categorías que existen dentro de las unidades de salud, ¿no? Públicas o privadas, porque sí es mucha diferencia después de 11 años el estilo de vida que uno puede llegar a tener después de trabajar tanto tiempo. Pero pues aquí viene lo indignante hasta cierto punto. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para poder ganar dignamente algo que corresponda al trabajo que realizamos dentro de las áreas hospitalarias? Independientemente del número de pacientes, el riesgo que corremos a nuestra propia salud trabajando con enfermedades infectocontagiosas, medicamentos de alto riesgo que pueden llegar a afectar nuestra salud. Entonces,
sí es una problemática, yo creo, y un reto muy grande que hay que vencer, como dice usted. Y no tendríamos por qué tener tantas categorías. Así es. La auxiliar, que es la de nivel técnico, la profesional, que es la de licenciatura, las especialistas, los puestos directivos, ¿sí? Y Y bueno, además que siendo profesionistas licenciados o con maestría, o algún tipo de posgrado, por esas categorías que se manejan dentro de las instituciones de salud, seguimos ganando como auxiliares, por ejemplo. ¿Por cuántos años? Yo terminé la maestría, recuerdo, en el 2019 y me llegó mi base hasta el 2022-23. Entonces duré esos años ganando como auxiliar en enfermería, yo ya teniendo un posgrado, por ejemplo. Entonces siento que no me fue tan mal, porque inclusive hay gente que termina su posgrado pues muchísimo antes de egresar de la carrera, muchísimo más pronto de egresar de la carrera, pero pues cuánto tiempo tienen que esperar para que eso sea reconocido. sí, sí es un gran problema. Es un gran problema y ojalá realmente quienes son los directivos pues tomen cartas en el asunto para poder cambiar todo esto, porque lo que está sucediendo es que las enfermeras, algunas, optan por salir del país y eso es una pérdida económica para nuestro país. ¿Por Así. qué? Porque aquí se formaron y se están yendo, ¿sí? Entonces, sí debe verse esto desde diversos ángulos para poder analizar, para poder proponer, fundamentar, sustentar y poder avanzar. Sin embargo, pues vemos que hay dificultades, ¿no? En todo esto porque no nos podemos poner de acuerdo qué es lo que queremos para enfermería, hacia dónde queremos ir, ¿sí? Y bueno, ojalá que más adelante pues se retome todo esto. La Federación Mexicana de Colegios de Enfermería creo que es el organismo que tiene mayor representatividad por tener 38 colegios actualmente y que son de diferentes espacios de la República Mexicana. Pero nos hace falta un trabajo conjunto, porque hacemos el trabajo, pero estamos desvinculados, llegamos a la asamblea, tratamos los temas y todo muy bien, y a la hora de irnos ya no hay de regreso el resultado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues volver a retomar esta parte, cuantas veces las que sean necesarias. ¿Por qué? Porque sabemos que también el hecho de la distancia es una cierta dificultad. Sin embargo, pues debemos aprovechar ahora las plataformas, debemos aprovecharlas para bien, no nomás prender la plataforma, dejarla prendida, apagamos la cámara y es una simulación. Entonces creo que tenemos que retomar, tenemos que hacer cada quien lo que nos corresponde. Y hablando de la FENSE, de la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería, ¿qué representa para usted eh, tener 38 colegios? Pues no, a lo mejor siendo la representante principal de esta federación. Pues es una gran responsabilidad, porque hablar por todos, pues no es fácil. Así es. Asumir tarea para todos tampoco. Creo que a veces hace falta más colaboración entre todos, porque entre todos podemos hacer mucho, mucho más de lo poco que se hace. Sí, entonces la federación no soy yo, la federación es todos y cada uno de los colegios. Y si todos ponemos un granito de arena, estoy segura que nos haremos más visibles y que habrá más confianza de parte de enfermería para esto. ¿Sí? Por ejemplo, la idoneidad para certificación a nivel nacional la tenemos tres instituciones o tres organismos. Uno es la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería, a la cual ustedes pertenecen, ¿sí? Y nosotros estamos certificando con idoneidad, igual que COMSE y COMLE. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Fortalecer a la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería como una congruencia, como una congruencia. ¿Por qué? Porque formamos parte de la federación. Ahorita estuvimos hablando, doctora, sobre el estado actual de la profesión de enfermería,
¿Cómo ha impactado usted después de la pandemia? Siento que la enfermería fue un poquito más visibilizada, más no reconocida. No reconocida quizás no por las personas o por la sociedad, no reconocida en su totalidad por el trabajo, ¿no? Es por el gobierno o por las instituciones de salud. Posterior a la pandemia, ¿usted cree que ha afectado o cómo ha impactado la percepción social, pero sobre todo la percepción laboral en el área de enfermería? Yo creo que hay diferentes panoramas, diferentes formas de verlo. Hay quien después de la pandemia sí se quedó como que poder decir impactado, poder decir influido por todo el trabajo que supo que hizo enfermería. Pero algunos ni siquiera se dieron cuenta cuál era el quehacer de enfermería porque se cerró el hospital y no sabían lo que pasaba. En muchos casos, pues los pocos que lograron salir, que lograron superar COVID, pues fueron quienes dieron testimonio del compromiso de enfermería, del trabajo de enfermería. Y ellos pues obviamente reconocen y ponderan todo esto, ¿no? Todo ese esfuerzo, el conocimiento que tiene enfermería, las habilidades y demás. Sin embargo, todavía nos falta mucho para que la generalidad de la sociedad pueda reconocer el quehacer de enfermería. Hay todavía quienes llegan y se pelean con la enfermera y le reclaman la atención porque dicen que ellos son los que le pagan. O sea, creo que es una forma de comunicación no muy asertiva, ¿no? Así es. Porque finalmente, aunque obviamente en algunos casos les quitan la parte de seguro social, pues no es directamente el que te paga, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo también digo, ¿qué pasa con la enfermera? ¿Qué está pasando con la enfermera? ¿Por qué el usuario le tuvo que decir eso? ¿Sí? Claro que a veces nos encontramos con personas, pues, que son un poquito groseras, ¿no? Pero también observamos en otros casos que la enfermera no asume el papel que debiera asumir. No sé por qué le falta seguridad, le falta confianza, le falta conocimiento o qué sucede, ¿no? Esta es una parte importante. En algunos casos dicen que las nuevas profesionales de enfermería que están ingresando, pues como que llegan no con el mismo ímpetu, con el mismo interés de antaño y con la misma convicción de servir al usuario. Y que hay manifestaciones de todo tipo, ¿no? Pero yo estoy confiada en que entre todos podemos enderezar lo que haya que enderezar, porque cierto que en la pandemia, pues se dejó de hacer el trabajo de formación como era, pero también las que están ahora en las áreas operativas, pues coadyuvan y de siempre han coadyuvado en la formación, aunque no estén formando parte de una institución educativa, siempre la enfermera de servicio coadyuva. ¿Por qué? Porque es la que está directamente enseñándole cómo desarrollar las habilidades, las competencias. Y entonces, ¿de qué hablamos? Pues de un trabajo conjunto entre enfermería, tanto la formativa como la parte operacional. Así Entonces, es. esto es lo que puede llevarnos a hacer un cambio de paradigma y pues sobre todo cuando tenemos usuarios que nos pueden comprender un poco, pues explicarles cuál es la forma de trabajo que hacemos, porque pareciera ser que eso lo hacemos como a escondidas, como en oculto, ¿no? Entonces, qué bueno que el usuario sepa que lo estamos evaluando para ver cuál diagnóstico de enfermería vamos a aplicar y qué metodología vamos a aplicar y que luego vamos a evaluar qué resultados obtuvimos con lo que implementamos. Y eso tenemos que recalcarlo, recalcarlo y recalcarlo. Así como recalcar, soy enfermera. Porque luego decimos, no, es que
yo no soy enfermera, yo soy maestra, yo soy doctora, yo soy licenciada. La profesión es profesión de enfermería y en algunos casos se conoce como profesión enfermera, enfermero, ¿no? Y entonces ahí como que yo digo, ¿tenemos o no tenemos identidad como profesionales de enfermería? Porque a la hora que yo observo esto digo, pues no sé qué nos pasa o qué nos pasó, por qué nos quedamos en el camino así. Cuando la profesión es enfermera, pues yo soy enfermera. En algunos casos oiga, doctora, sí, pero soy enfermera Ujú. de Así es. formación. Entonces, esta parte también yo creo que tenemos entre todos que irla como recalcando, porque me ha tocado ver cómo en los hospitales, incluso de mala manera, le dicen, muchacha, muchacha, venga a ver a mi paciente, ya ni siquiera de otra manera, ¿no? Porque si la enfermera llegó y se presentó, soy María Pérez o soy María Teresa, pues no me llamaron María Teresa, muchacha, venga, señorita, cuando mucho me dicen, venga, que mi paciente está mal. Y no les digo, soy enfermera, soy la enfermera María, soy la enfermera María Teresa, soy la enfermera Guadalupe, no sé, ¿no? Y al joven, al enfermero cuando le dicen, oiga, doctor, y aquí viene la parte de género, ¿sí? De hombre-mujer. ¿Por qué a la mujer es discriminativo siempre? Y al hombre, fíjate cómo le dijeron, oiga, doctor, y él tampoco dice, no soy doctor, soy enfermero. Pero ahí la confundieron con el médico, que malamente se les ha dicho doctores, pero son médicos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tiene también que ver con la cultura con la que estamos conviviendo, con la cultura que tenemos en nuestra sociedad y todas las estrategias que podríamos implementar para poder fortalecer el hecho de enfermera, enfermero, ¿sí? El reconocimiento como enfermeras y como enfermeros y que sepa la sociedad todo el trabajo que hacemos equiparado con el médico, ¿no? Así es. ¿Cómo ve usted la situación de la formación académica de los enfermeros en México? Según su opinión y su experiencia, ¿debería de reformarse, buscar otro tipo de estrategias educativas con las nuevas generaciones? ¿O qué podría usted opinar acerca de la formación académica? A ver, ¿cómo podríamos hacer? Creo que primero, pues con el ejemplo se enseña también. Esa es una parte importante, pero tendríamos que estar trabajando permanentemente, ¿no? En esta parte de formación, incluso con psicólogos, con apoyo de, no sé, terapeutas para que vayamos. Es que ser enfermera es algo grandioso. Ser enfermera no es cualquier cosa. Yo les digo, es que, porque me dicen, es que tú ya no eres enfermera. Sí, yo sigo siendo enfermera y a mí me gusta mi profesión. Porque, pues es que la enfermera, pues no, es que ustedes no saben realmente lo que es la enfermera. La enfermera es un profesional que tiene conocimientos para poder actuar, para poder tomar decisiones, pero tenemos primero que empoderarnos y creernos realmente fuertes como enfermeras y enfermeros y defender lo que es enfermería, ¿no? Creo que, pues no sé, tendríamos que buscar estrategias y desde la formación, porque hay quienes en la formación, como son licenciados en enfermería, les dicen, bueno, es que tú ya vas a llegar a la parte de ser jefa. Sí, pero para poder ser jefa tienes que caminar un tramo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir desde abajo. ¿Sí? Y no siempre vas a mandar y no siempre vas a ser la jefa, pero aún así yo digo, si yo soy la jefa y yo veo la necesidad que tiene un paciente, cualquiera, la que sea, hasta de cambiarle el cómodo, me corresponde hacerlo como enfermera, Así es. ¿sí? Porque luego decimos, eso a mí no me corresponde, que venga la auxiliar a que lo haga.
O que venga el familiar. Aquí el familiar no le corresponde nada de esto. La obligación es de la enfermera, que si está el familiar, bien puede apoyarnos, claro que sí, pero ¿le corresponde enfermería? ¿O en dónde quedaron ya los principios? ¿En dónde quedaron las bases de ser enfermera? ¿Qué es el cuidado entonces para uno? ¿No? Así es. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Muy bien. En estos temas laborales, doctora, ¿cómo está trabajando la FEMSE para mejorar el reconocimiento de la profesión? Ahorita mencionaba usted que se presentaban proyectos ante el Congreso, etcétera. Pero, ¿cómo se está trabajando para mejorar el reconocimiento de la profesión? El conocimiento, El para- reconocimiento de la el profesión. reconocimiento. Bueno, en este momento no estamos todavía presentándonos allá, sin embargo, estamos viendo contrapropuestas, pero mira, hace ya algunos años en FEMSE tuvimos una gran reunión nacional donde llevábamos una propuesta que era una ley para enfermería. Esa ley para enfermería se quedó, se analizó y nos regresaron diciendo, pues que había que buscar algún rescoldo en la ley para poder lograr algún cambio, porque de otra manera no se iba a poder porque no había dinero. Y yo digo, ¿y cómo cuando se hizo el cambio en la parte de educación, sí se logró? ¿Por qué se logró ahí? ¿Por qué acá no? Porque allá sí hubo recursos para que las escuelas liquidaran los planes de nivel técnico, porque los maestros estaban preparados a nivel técnico. Y luego se vino la formación de licenciatura. Entonces, cuando se hace el cambio, se liquidan los planes de nivel técnico, se les da todas las facilidades a los profesores para que pasaran a la licenciatura. Y en enfermería no. En enfermería, las enfermeras y enfermeros hemos costeado nuestros estudios de licenciatura, ¿sí? Pero no todos hemos obtenido un reconocimiento a nivel institucional. ¿Qué reconocimiento esperaríamos? Ah, pues que nos cambien de categoría, porque como bien dijiste tú hace un momento, ¿no? Entramos como auxiliares, te sigues como auxiliares y te preparas como licenciada, haces una especialidad, una maestría, un doctorado y sigues ahí. Y viene la otra parte. A ver, tú ya eres doctora y estás contratada como auxiliar. No puedes seguir actuando como auxiliar. No puedes, tienes que hacer una ruptura epistemológica y demostrar que tienes mayor conocimiento. Pero viene la otra parte. ¿Qué dice el contrato colectivo? ¿Y hasta dónde puedes rebasar esa parte? ¿Sí? Entonces, es por ello que tiene que haber una congruencia entre la contratación y la formación. Yes. ¿Sí? Creo que hay mucho por hacer en esta parte, pero tenemos que ir pues de manera conjunta con las instituciones de salud, porque las instituciones no modifican, siguen con la misma idea, con la misma forma de contratación, auxiliares, auxiliares, auxiliares. Si la salud es un elemento tan valioso, ¿por qué no se contratan los profesionales necesarios? Y obviamente, pues tiene que haber auxiliares que ayuden a la profesional en menor número. Pero quien tiene que estar al frente de cada paciente es la enfermera profesional, ¿sí? ¿Y cuál es la enfermera profesional? Pues la que es licenciada, ¿sí? Y las demás son auxiliares. Así es. Y luego ahí también viene la otra situación que es necesario modificar. Cuando enfermería empezó a hacer maestrías y doctorados, pues tomabas alguna que entrara dentro del área médica, dentro del área de formación, dentro de lo que fuera, porque no había maestrías específicas
de enfermería, ¿no? Entonces es muy importante ahora, pues, la profesionalización, la maestría y el doctorado profesionalizante para que también coadyuve dentro del mismo esquema que tenemos en el área de salud. El área de salud, pues creo que ahí cabemos todos los profesionales. Sin embargo, desde el discurso ya vamos con la tendencia, ¿no? El área médica y todo es médico, y el cuidado médico y todo médico. Entonces, creo que habría que insistir desde los discursos, desde las leyes generales que existen, desde la misma ley de salud. En algunas partes todavía sigue manejando, aunque ya tiene grandes cambios, que trabaja en el área de salud, ¿sí? Pero todavía hay partes médicas. Entonces, sí tiene que quedar muy claro lo que es médico, lo que es de enfermería, lo que es de cualquier otra profesional, ¿no? Y también el trabajo que tiene que hacerse interdependiente con otros profesionales, pues a nosotros la enfermería nos queda claro, pero no a todos los profesionales. Muy bien, pues sí, excelente. Doctora, cambiando un poquito del tema de la profesionalización en la enfermería, ¿cómo vamos a irnos un poquito a la perspectiva internacional y las colaboraciones que ha tenido la FEMSE en colaboración pues, con otras instituciones? Sabemos que hace poco fue un congreso del CIE que se llevó a cabo en Finlandia y usted fue en representación de acá, de la federación. ¿Cómo le fue en ese congreso? ¿Qué se dio? Bueno, primero, pues quiero decir que además del Congreso, o sea, más que nada el interés de estar es porque ahí se van visualizando, viendo, revisando cuestiones que tienen que ver con la profesión de enfermería a nivel mundial. Hay primero lo que se llama el CRN, que es un Consejo de Representantes Nacionales, Ujú. donde ingresa eh, quien representa una asociación nacional y pueden ingresar dos personas más de apoyo. En ese consejo, pues ahí se hacen cambios, ahí se propone, ahí se aprueban, ¿no? Entonces, ahí se pone también a consideración eh, el presupuesto del Consejo Internacional de Enfermería para su aprobación, para su revisión, y esa es la importancia, ¿sí? De asistir a ese evento. En esta ocasión se hizo cambio del consejo directivo y bueno, pues el interés también era en cuestión de, fuimos primero, pues se hizo un trabajo en la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería con todos los colegios que pertenecen al CIE para poder apoyar al doctor José Luis Cobo Serrano para presidente del CIE. Y efectivamente se quedó él, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí también participamos con el voto. En esta ocasión, pues ya se aprobó también lo de la definición, nueva definición de enfermería que, bueno, anteriormente a que se aprobara, pasó a revisión a la a la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería. Se dio a conocer a todas las presidentas, presidentes, para que hicieran alguna observación o alguna sugerencia y todo esto. Y creo que es un trabajo que se hace de manera integral con otros países. Finalmente, bueno, pues a veces proponemos y no queda lo que se propone, ¿no? Porque hay países que son más avanzados que nosotros. Por ejemplo, nosotros apenas estamos iniciando con lo de enfermería de práctica avanzada, cuando en otros países tienen años haciéndolo, ¿no? Y pues las políticas internacionales que se dictan ahí permean las políticas nacionales de cada país, que cada país lo va adecuando pues a sus condiciones y a sus necesidades, ¿no? Y pues ahora que viene
el presidente del CIE, nosotros estamos buscando la posibilidad de que haya una reunión con la directora de enfermería, con las directoras de enfermería nacional, que haya una reunión con el secretario de salud también nacional y bueno, ver también qué intercambios podemos hacer ahí para que realmente se reconozca el trabajo de los colegios, porque en los estados tenemos otras condiciones, ¿no? En los estados sí nos somos tomados en cuenta para, para diferentes espacios, pero no así a nivel nacional. A nivel nacional hay un poquito más de alejamiento, pero también yo esto lo entiendo porque, pues, ¿cuántas enfermeras y enfermeros están colegiados o pertenecen a alguna asociación? ¿Cómo ha sido su experiencia liderando una organización pues tan importante para la profesión siendo mujer? Pues, ¿qué decir? Hay de todo, como en todas partes. Hay colegas que te apoyan, que te ayudan y que impulsan también, ¿verdad? Todo esto. Eh, pues ustedes tuvieron a la maestra Patti Velarde, ella fue nuestra tesorera. Desafortunadamente se vino la pandemia y las enfermedades y bueno, creo que en mi primer gestión que, bueno, yo ahorita estoy como suplente, pero en la gestión que yo estuve como presidenta, pues me tocó toda la pandemia. Y a pesar de eso, pues no nos quedamos parados. Afortunadamente, pues ya teníamos nuestra forma de trabajar para la certificación y en ese entonces, pues pusimos fue cuando dimos inicio con el programa de educación continua, que se ha mantenido y que pues participan todos los colegios, por lo menos una vez al año. Y creo que eso también es una fortaleza y es un área de oportunidad para quienes tienen mayor conocimiento, pues lo puedan compartir. Y para quienes tenemos pues la necesidad de escuchar y de abrevar ese conocimiento, pues también, ¿no? Entonces, tenemos las dos áreas, ¿no? El que comparte y el que consume el conocimiento. El Creo conocimiento. que eso ha sido importante y permanece y creo que eso permite que luego busquen, ¿y a qué colegio me afilio? ¿Y dónde están los colegios? Es una forma también de propaganda, podemos decir, l- para FEMSE, de cómo poder nutrir nuestros colegios, porque los colegios son los que fortalecen a la federación. Y también pues, ¿qué podemos decir? En todos lados se presentan situaciones a veces no muy gratas, pero creo que a mí me ha tocado cosas muy buenas de participación y los proyectos que hemos presentado siempre han sido aprobados. Los 3 años que yo estuve hicimos Congreso Nacional, Internacional y Seminario de Investigación. Ahora lo estamos juntando porque como es presencial, queremos que sea un macro evento, que haya mucha participación y sobre todo, pues viene la presidenta de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería, viene el doctor Cobos, el presidente del Consejo Internacional de Enfermería, que son dos baluartes importantísimos de enfermería. Entonces creo que las enfermeras y los enfermeros mexicanos debemos aprovechar su presencia para conversar con ellos, para conocer sus experiencias, para que nos compartan todo lo que han hecho. También viene el doctor Bustamante de Perú, que fue un impulsor también de cambios desde la legislación y él sí logró hacerlos, ¿sí? Pero allá tienen una fortaleza, hay un solo colegio y eso pues sin duda, sin duda da mucha fuerza. Muy bien, y pues obligadamente esta pregunta me apetece realizarla. A usted, ¿qué consejo le daría a todos y todas las enfermeras y enfermeros, tanto en formación como ya profesionalizados de México? No, pues yo quién soy para dar consejos, no, qué barbaridad. Usted como representante, ¿no? Pero yo diría a enfermeras, enfermeros, a chicos en formación, a quien sea, si cada quien
hacemos lo que nos corresponde y lo hacemos con amor, con pasión, con entrega, México será un gran país. Creo que estamos en el camino. Debemos retomar lo que hemos dejado de hacer, debemos buscar siempre la mejora, siempre qué hice bien, qué hice mal. ¿Por qué? Porque cuando yo reviso cuáles son mis fortalezas, pues impulso mis fortalezas a más, pero también debo reconocer mis debilidades, porque eso me permite identificar en qué estoy fallando o qué puedo mejorar, para no decir estoy fallando, qué puedo mejorar. Y esas áreas de oportunidad me hacen crecer. Entonces tengo que ser sensible para poder reconocer, somos humanos, no somos perfectos, pero podemos ir limando aquellas cuestiones, aquellas pequeñas debilidades para ser cada día mejores. Y enfermería, hombres y mujeres, somos modelo, somos ejemplo para otros. Si yo le digo a la persona que vino a la consulta, es que hay que eliminar el consumo de azúcares, hay que eliminar el consumo de refrescos. Y cuando llega y estoy yo en mi lunch y tengo ahí mi Coca-Cola, ¿cómo se queda? ¿Cómo se queda esa persona? ¿Por qué me dice que no debo tomar refresco si ella está tomando una Coca-Cola? Sí. Entonces, todo este tipo de cosas nos deben de hacer reflexionar y cambiar, porque enfermería somos siempre. No porque ya salí del hospital dejo de ser enfermera. Así es. Y la gente que me conoce dice, es la enfermera y está comiendo esto, está tomando aquello, está haciendo aquel, está fumando simplemente, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas de nuestro estilo de vida favorecen enfermedades? ¿Cuántas cosas de nuestro estilo de vida también favorece un estado óptimo de salud? Y es a donde tenemos que abonarle, ¿no? Ir cambiando, ir modificando nuestros patrones, nuestros estilos de vida para que realmente podamos impactar en la sociedad. Con eso es con lo que cerraría esto. Muy bien, pues yo creo que muy importante lo que dice, invitarnos invitarnos a todos los enfermeros y enfermeras a reflexionar sobre la coherencia que tenemos entre el hacer y el qué hacer. Entonces, pues no me queda más que agradecerle y es un honor para mí, pues conocerla, aunque sea a través de las vías virtuales, conocerla y poder entrevistarla y platicar un ratito con usted y que esta plática pues llegue a todos los profesionales de enfermería. ¿Ok? Pues invitar, no queda de más invitar a nuestros personal de enfermería de acá del estado de Sonora que se unan al Colegio Sonorense de Enfermeras, que no solamente se quedan aquí, sino que hay una federación de colegios de enfermería, que es inclusive pues, destacar la importancia de esta representación a nivel nacional, a nivel mundial, en todo ese tipo de situaciones y estar enterados de cómo esta profesión va avanzando y sobre todo pues colaborarnos en conjunto para trabajar en equipo, como comentaba usted hace rato, y poder unificar ese criterio. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora, le agradezco enormemente y pues mucho gusto. De Pues parte del muchas Colegio gracias a Nacional de ustedes por la Enfermeras, invitación y por la escucha y decirles que los esperamos en en el Congreso. Es 2, 3 y 4 de octubre en León, Guanajuato. Y aprovechar también para que hagan turismo. Y el Congreso de la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería es en noviembre, 12, 13 y 14 de noviembre en Río de Janeiro. Y bueno, pues de cada colegio se van a dar 2 o 3 lugares porque únicamente nos dieron 100 lugares para México. Esperemos contar con ustedes en un lado y en otro porque es importante, porque además pues tenemos que conocernos, tenemos que convivir, tenemos que compartir. así Y es. yo dije, bueno, pues también tenemos que hacer que las enfermeras y los enfermeros conozcamos México. México es
un país hermoso que nos ofrece grandes oportunidades en cada uno de los estados. Así que los esperamos. Un gusto saludarles y muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Sé parte del cambio. Te estamos esperando.